La nieve caía lenta aquella tarde como si cada copo llevara el peso de los años pasados. En la pequeña casa de madera al borde de Valle de los Pinos, el silencio era tan espeso que podía oírse el crujido de las paredes, el gemido suave de las bisagras oxidadas cuando el viento se colaba por la rendija de la ventana. Don Esteban Ruiz se encontraba sentado frente a la chimenea apagada, envolviendo con cuidado una pequeña caja con papel craft y una cinta roja desteñida. Era un regalo sin destinatario, uno más entre tantos que nunca llegarían a su destino. Justo cuando ataba el lazo final, el teléfono sonó. No había escuchado ese timbre en años. Fue como un susurro de un fantasma, un eco lejano de un pasado que creía muerto. Al ver el nombre Iván parpadear en la pantalla, su mano tembló. La taza de café que sostenía resbaló un poco en su otra mano, dejando una mancha oscura sobre el mantel. 12 años, 12 inviernos sin una llamada, 12 cumpleaños sin felicitaciones, 12 navidades con la mesa puesta para dos y solo una silla ocupada. Y sin embargo, bastó una palabra al otro lado de la línea para revivir todo, papá. No, señor Esteban, no. Don Ruiz. Ni siquiera viejo. Solo papá. Esa palabra tan simple solía significarlo todo. Ahora caía como un bloque de hielo en el pecho de Esteban. Estoy dispuesto a darte una oportunidad, dijo Iván con una voz tan neutral que parecía ensayada. Una oportunidad para que todo esto se arregle. Pero si quieres venir a mi cena de Navidad, tendrás que traer 6-7 millones de euros contigo. Esteban no respondió. El silencio al otro lado fue suficiente para que Iván continuara esta vez hablando con alguien más en la habitación, quizás su esposa o su suegra. Sí, ya le dije. Que venga con todo. Ni un euro menos. Es lo que me debe. Por los 12 años que me dejó solo. Por abandonarme. Esa mujer me dio nada. Esa mujer. Así se refería a su padre. Esteban cerró los ojos. Había tanto veneno en esa voz que dolía más que un golpe físico. Nunca me crió, apenas me miraba. Era solo un hombre de madera, de serrín y polvo, y ahora quiere volver como si nada, creyendo que puede pasar sus últimos años en paz. Pues no. Del otro lado se escuchó una risa fría. Si alguien merece ese dinero soy yo. Soy su hijo, su único heredero. Debería estar agradecido de que siquiera lo deje entrar por la puerta. Luego más bajo. Ese viejo amargado ni siquiera sabe cuándo morirse. El teléfono se deslizó de la mano de Esteban cayendo con un golpe seco sobre la alfombra. La caja que estaba envolviendo se había soltado y la cinta roja colgaba como un hilo de sangre deshilachado. Sus piernas fallaron un momento. Se apoyó contra la mesa buscando equilibrio. Frente a él, en un marco de madera tallado a mano, la fotografía de Lucía, su difunta esposa, sonreía con una ternura eterna. Detrás del cristal, sus ojos parecían llenos de lágrimas que no podían derramarse. Durante 12 años no hubo cartas ni llamadas, ni siquiera una visita cuando Lucía murió tras una larga enfermedad. Esteban le había suplicado a Iván que viniera aunque fuera solo para verla una última vez. «Te está esperando», le había dicho. «No le queda mucho tiempo». Iván respondió con frialdad: «No necesito este viaje de culpa. Ya arruinaste suficiente. Hazme un favor». Desaparece. Y así lo hizo. Desapareció entre libros antiguos y piezas de carpintería que nadie encargaba. Desapareció en los surcos de su jardín entre el pan que horneaba y los rompecabezas que armaba en soledad. Se convirtió en lo que Iván le pidió: una sombra sin voz, un nombre en un certificado de nacimiento y un fantasma en una casa vacía. Hasta que la suerte, o tal vez el destino, decidió reescribir el guión. Un día común, camino al mercado del pueblo para comprar duraznos en conserva para la colecta de Navidad, Esteban confundió un boleto de descuento con un rasca y gana de lotería. Estaba por tirarlo a la basura, pero algo, quizá el aburrimiento o la nostalgia, lo empujó a rasparlo dentro del coche con la calefacción encendida y las manos aún frías. Y allí estaban los números que cambiarían su vida. No gritó, no saltó. Simplemente se quedó mirando el cartón como si hubiera descubierto un portal a otra dimensión. 6-8 millones de euros. Su respiración se entrecortó. Pensó en lo que verdaderamente quería, no lo que necesitaba para sobrevivir. No se lo dijo a nadie.
Lo reclamó bajo un antiguo fideicomiso que había creado con Lucía para emergencias. Creyó que eso bastaría para mantenerse en el anonimato. Pero los rumores en un pueblo pequeño son como el viento, se cuelan por cada rendija. El viudo misterioso de Valle de los Pinos gana la lotería, decía el titular del periódico local. No había nombre ni foto, solo una imagen borrosa de una verja blanca. Suficiente para que alguien conectara las piezas. 3 días después, Iván llamó. Y ahora aquí estaba Esteban de pie en medio de una cocina que olía a canela vieja y té quemado, con el corazón hecho trizas, no por la traición reciente, sino por la confirmación de que el hijo al que una vez arrulló entre canciones y aserrín ya no existía. Durante días Esteban no salió de casa. El boleto ganador permanecía escondido bajo un cajón del armario donde solía guardar los planos viejos del taller. No era miedo lo que lo retenía, sino una tristeza pesada, casi física, como si la alegría misma se hubiera olvidado de cómo entrar en su hogar. Por las noches se sentaba en la butaca junto a la ventana mirando los copos de nieve deslizarse con lentitud bajo la luz amarilla del farol. Cada uno le recordaba una palabra no dicha, una disculpa nunca pronunciada, un cumpleaños pasado en silencio. La llamada de Iván lo había dejado más vacío que feliz. Aquel hijo que había criado entre turnos dobles y madera recién cortada, el mismo niño que solía correr por el pasillo con las manos cubiertas de pintura y los bolsillos llenos de piedras, ahora le exigía una suma absurda como pago por los años que, según él, le fueron arrebatados. Pero, ¿cómo se mide el abandono? ¿Cómo se calcula la deuda de un amor torcido por el tiempo y el resentimiento? Esteban no tenía respuestas, pero sí recuerdos, y esos pesaban más que cualquier cifra en un cheque. Recordaba las noches sin calefacción cuando envolvía a Iván con 3 mantas y se sentaba a su lado a contarle historias inventadas sobre barcos de papel que cruzaban mares de leche tibia. Recordaba su primer dibujo colgado en la nevera, torcido con pegamento mal aplicado, pero lleno de colores vivos. También recordaba el silencio que se fue instalando entre ellos como una maleza lenta y constante desde que Lucía enfermó. Iván tenía apenas 16 años cuando comenzaron los ingresos al hospital, los medicamentos caros, los turnos eternos que Esteban tomaba para cubrir las facturas. Fue entonces cuando su hijo comenzó a mirar hacia otro lado, a buscar salidas rápidas, amigos que hablaban de éxito y de escapar de la mediocridad de una vida hecha de sacrificios silenciosos. La ruptura definitiva llegó poco después del funeral de Lucía. Esteban, aún de luto, esperaba un abrazo, una palabra, cualquier gesto. Pero Iván no lloró, no dijo nada. Recogió sus cosas y se marchó sin dejar dirección. «No puedo más con esta tristeza tuya», le dijo. «No quiero ser como tú». Aquella frase quedó grabada como un clavo ardiente en el alma de Esteban. No quería ser como él. Como si cuidar, como si mantenerse firme en medio de la tormenta fuera una vergüenza. Desde entonces, ni una carta, ni un mensaje, solo silencio. Ahora el eco de esos años volvía en forma de exigencia. Una cena navideña con etiqueta elegante y un acuerdo monetario disfrazado de reconciliación. Esteban se sintió ridículo por haber conservado la esperanza tanto tiempo. Por haber imaginado, incluso en sus peores noches, que Iván volvería un día con los ojos limpios y las manos abiertas. Pero los ojos de su hijo estaban llenos de codicia y sus manos solo se extendían para recibir, no para abrazar. Decidió no responder inmediatamente. Durante las siguientes noches ordenó su casa, revisó los viejos álbumes de fotos y encontró una carta de Lucía que creía perdida. En ella le decía que no se sintiera culpable si Iván algún día elegía alejarse. A veces el corazón joven necesita culpar a alguien para justificar sus heridas. Pero eso no hace que tú dejes de ser un buen hombre. Esas palabras lo sostuvieron. No lo curaron, pero le recordaron que el amor verdadero no se mide en reciprocidad inmediata. Una mañana Esteban caminó hasta el banco del pueblo. Llevaba su viejo abrigo marrón y un maletín que no usaba desde los tiempos en que trabajaba en la carpintería municipal. La gerente del banco, una mujer amable de cabello blanco y voz baja, lo recibió con sorpresa. «Don Esteban, ¿en qué puedo ayudarlo?» Él le entregó un sobre sellado.
Quiero registrar este testamento, dijo sin titubeos, y quiero que lo revisen hoy. Dentro del sobre había una decisión tomada con firmeza. Todo su patrimonio, incluido el premio de lotería, sería donado a una fundación que apoyaba a padres de bajos recursos y a ancianos sin familia. Ni un euro para Iván. El proceso duró horas, pero Esteban no se quejó. Firmó cada documento con trazos firmes. Al terminar, sintió una calma que no recordaba desde hacía años. No era felicidad, era certeza. Esa misma tarde caminó al periódico local. Pidió hablar con Clara Mendoza, una periodista que había entrevistado a Lucía una década atrás por su labor como voluntaria en el hospital. «Necesito que alguien sepa la verdad», le dijo, «por si algún día todo esto estalla». Clara lo escuchó en silencio. Tomó notas, no hizo preguntas innecesarias. Al final lo miró con respeto. «Cuando esté listo para hablar, yo estaré lista para escribir». Esteban agradeció con una leve inclinación de cabeza. De regreso a casa, la nieve comenzaba a acumularse en los bordes de la calle. En la ventana, la vela que solía encender cada diciembre seguía apagada. La miró por un largo rato antes de encenderla, no como señal de bienvenida, sino como símbolo de despedida. Aquel hombre que una vez esperó, ya no existía. La invitación llegó una semana después de aquella llamada. Esteban la encontró en su buzón envuelta en un sobre color crema con una caligrafía impecable que no era la de Iván. Familia Martínez, decía el remitente, y en su interior un trozo de cartón brillante con letras doradas anunciaba cena de Navidad. Estilo elegante, se requiere confirmación. En la parte inferior una nota escrita a mano. «Papá, esta es tu oportunidad de redimirte. No llegues con las manos vacías». Esteban sostuvo la tarjeta por varios minutos leyendo y releyendo aquellas palabras como si pudieran transformarse en algo menos hiriente. Redimirse. ¿De qué pecado debía redimirse un padre que lo dio todo? Aquel mensaje frío y condescendiente no dejaba espacio para el amor, solo para la obligación. No era una invitación, era una transacción. Y sin embargo, algo en su interior le pedía que fuera. No para complacer a Iván ni para aceptar condiciones que rozaban el chantaje, sino porque necesitaba ver con sus propios ojos qué había quedado de aquel hijo al que un día acunó entre sus brazos mientras le cantaba canciones que Lucía inventaba en la cocina. Durante días, la casa de Esteban se volvió un laboratorio de recuerdos. Abrió cajas viejas, revisó cartas y encontró fotografías de Iván de niño disfrazado de astronauta soplando velas montado sobre los hombros de su padre. Con cada imagen, una punzada. ¿Dónde se había perdido aquel niño? ¿En qué momento se transformó en un hombre capaz de usar a su propio padre como fuente de dinero? Esteban no tenía respuestas, pero sí un plan. Sabía que ir implicaba exponerse, arriesgarse a la humillación. Pero también era la única manera de cerrar un ciclo. Iba a esa cena no como víctima, sino como testigo. No a pedir perdón, sino a entregar verdad. Y para ello necesitaba prepararse. Lo primero fue visitar la fundación a la que había decidido donar su fortuna. Se presentó sin aviso previo con su abrigo raído y su maletín. La directora, una mujer de rostro amable llamada Carmen, lo recibió con una sonrisa que no pedía nada. «¿Cómo puedo ayudarlo?», le preguntó. «Quiero conocer a quienes voy a ayudar», respondió él. Lo guiaron por las instalaciones, habitaciones compartidas con mantas tejidas a mano, una biblioteca pequeña pero luminosa, una cocina donde un par de voluntarias pelaban patatas entre risas. En el patio varios niños jugaban a la pelota. Uno de ellos, de no más de 5 años, se acercó a Esteban y le ofreció una flor arrancada del seto. «Para ti, señor», dijo. Esteban sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto gratuito, sin interés ni cálculo, fue el empujón final. Confirmó que su decisión era la correcta. Regresó a casa y comenzó a escribir una carta. No era una carta de despedida, sino de declaración. La colocó dentro de una caja de madera que había tallado él mismo años atrás. También metió una copia de su testamento ya notariado y una fotografía de Iván de niño en brazos de Lucía. En la parte superior escribió: «Para ser abierta cuando recuerdes quién fui». Cuando faltaban 2 días para la cena, recibió otra llamada. Esta vez no era Iván, sino una voz femenina.
Señor Esteban, le hablo de parte del señor Martínez, solo para confirmar su asistencia a la cena de Navidad. Su tono era educado pero mecánico, como quien confirma la llegada de un proveedor. Estaré allí, respondió él. ¿Hay alguna indicación específica? Hubo una pausa al otro lado de la línea. El señor Martínez sugiere traer la documentación financiera necesaria para garantizar una conversación efectiva. Esteban colgó sin decir nada más. La máscara de afecto se caía poco a poco. Aquello no era una cena, era una emboscada. El día anterior a la cena, Esteban desempolvó su mejor abrigo, uno gris con forro interior que Lucía le había regalado en su último cumpleaños juntos. Lustró sus zapatos no para impresionar a nadie, sino para honrar su presencia. Colocó la caja de madera dentro de una bolsa de papel y la dejó lista sobre la mesa. Esa noche durmió poco. Releyó la carta una vez más, se sentó junto a la ventana, encendió una vela y miró la calle vacía. Pensó en lo mucho que había dado sin pedir nada, en las veces que había curado fiebre con trapos húmedos, cocinado con sobras y contado monedas para que Iván pudiera ir a la excursión del colegio. Recordó los inviernos sin calefacción, las lágrimas escondidas y los abrazos que su hijo rechazó una y otra vez. Esa noche Esteban no lloró, no por resignación, sino porque algo dentro de él había cicatrizado. Su alma estaba marcada, sí, pero también firme, como la madera vieja que resiste la intemperie sin quebrarse. Al amanecer se preparó con calma, respiró hondo frente al espejo y se dijo: «Hoy no soy un padre arrepentido, hoy soy un hombre digno». Y con esa dignidad salió hacia una cita que no era una reunión familiar, sino el inicio de la verdad. Una semana después de aquella llamada que desgarró el silencio de 12 años, Esteban encontró en su buzón un sobre color marfil con letras doradas. Dentro una tarjeta de invitación adornada con copos de nieve grabados en relieve. Cena navideña en Casa Martínez. Atuendo de etiqueta. Confirmar asistencia antes del 20 de diciembre. En la parte inferior, un mensaje escrito a mano probablemente por la esposa de Iván decía: «Será bonito tener a toda la familia junta. Papá, esperamos que puedas traer contigo la paz y tu generosidad». Paz, generosidad. Palabras que no sabían a reconciliación, sino a transacción. La paz no se exige y la generosidad no se impone. Esteban apretó la invitación entre sus manos. Sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza, no por emoción, sino por esa mezcla extraña de decepción y claridad. No era una invitación familiar, era una trampa disfrazada de afecto. Durante días caminó por su casa con la invitación en el bolsillo como un recordatorio de lo que estaba en juego. Se sentaba en la sala frente al viejo retrato de Lucía y hablaba en voz baja como si ella aún pudiera oírlo. «¿Qué harías tú, amor? ¿Irías por amor o por justicia?» No esperaba respuesta, pero necesitaba desahogarse. En el fondo sabía que tenía que ir no para rogar, sino para mirar a su hijo a los ojos y comprobar si aún quedaba algo del niño que alguna vez le dijo: «Te quiero, papá». Antes de tomar la decisión final, fue al banco. Había decidido hacía ya días que si debía escribir un Nuevo Testamento, sería uno que hablara de lo que verdaderamente importaba. Allí, en la oficina de una gerente de cabello canoso y expresión serena, firmó un documento que transfería todos sus bienes, la casa, el dinero del premio, sus pertenencias a la Fundación de San Benito, un centro que acogía a ancianos abandonados y jóvenes sin familia. «Mi fortuna no será herencia de sangre, sino legado de dignidad», dijo sin titubear. La gerente no preguntó más, solo asentó con respeto y firmó como testigo. De vuelta en casa, Esteban buscó una vieja caja de madera que había fabricado años atrás originalmente para guardar sus herramientas. La limpió, la forró por dentro con un trozo de terciopelo granate y colocó dentro el testamento notariado, una carta escrita de su puño y letra dirigida a Iván y una foto antigua él. Lucia y el pequeño Iván en una tarde de picnic riendo con una inocencia que el tiempo había convertido en polvo. Cerró la caja con una cinta y escribió sobre la tapa: «Para cuando recuerdes quién fui». El día anterior a la cena recibió un mensaje en su móvil: «No olvides traer contigo los papeles. Iván está emocionado por verte. Que sea un reencuentro memorable». Esteban no respondió.
Se limitó a preparar su mejor abrigo, el gris que Lucía le había regalado en su aniversario número 30, lustró sus zapatos, planchó una camisa y colocó la caja de madera dentro de una bolsa de papel marrón. Luego se sentó en la cocina, miró por la ventana empañada por el frío y dejó que sus pensamientos se ordenaran. Recordó las noches de fiebre en las que veló a Iván sin cerrar los ojos, las tardes en que reparó bicicletas con clavos reciclados, las madrugadas en que repartía leche para poder comprarle libros escolares. No había vivido con lujos, pero nunca le faltó amor ni esfuerzo. Sin embargo, parecía que nada de eso había quedado grabado en la memoria de su hijo. Lo que sí parecía importar ahora era su cuenta bancaria. Esteban no sentía rencor. Había dejado el odio mucho tiempo atrás. En su lugar solo quedaba una firme determinación. Si su hijo quería verlo como una fuente de dinero, entonces él demostraría que había mucho más que eso en su existencia. No llevaría dinero a la cena, sino la verdad, su historia, su dignidad. Y con ella pondría fin a años de silencio injusto. Cuando se acostó esa noche, apenas durmió. Soñó con Lucía, con su risa suave y su mirada firme. En el sueño ella sostenía la mano de un niño que parecía Iván, pero con los ojos de ella. Ambos lo miraban desde la distancia, sin juicio, solo con compasión. Al despertar se sintió más ligero. Era el día en que dejaría de ser un nombre borrado en la agenda de su propio hijo. El día en que sin violencia ni gritos devolvería la memoria a quienes decidieron olvidarlo. La noche había caído sobre Valencia con una bruma ligera que se deslizaba entre los tejados como una vieja canción de cuna olvidada. Esteban bajó del taxi frente a una enorme casa de 2 plantas decorada con luces titilantes y una corona dorada colgando de la puerta principal. La fachada ostentosa era tan distinta del hogar cálido que él y Lucía habían construido, donde la sencillez era sinónimo de amor. Ajustó su abrigo, tomó la bolsa de papel con la caja de madera dentro y caminó hacia la entrada con pasos firmes pero sin prisa. Una joven, probablemente una empleada contratada solo para esa noche, le abrió la puerta con una sonrisa neutra. «Bienvenido, señor Esteban. El señor Iván lo espera en el salón». El interior de la casa estaba impecablemente decorado como un catálogo navideño, guirnaldas perfectamente alineadas, un árbol enorme cubierto de esferas doradas y rojas y una música instrumental suave flotando en el ambiente. Había muchas personas, la mayoría desconocidas para Esteban. Risas forzadas, copas de vino espumoso, conversaciones sobre vacaciones en el extranjero. Todo parecía encajar excepto él. Al fondo vio a su hijo. Iván, vestido con un traje negro impecable, sostenía una copa de champán y conversaba animadamente con un grupo de hombres. Al notar la presencia de Esteban, se acercó con una sonrisa tensa. «Papá, qué bueno que viniste. Qué detalle el abrigo. Clásico». El comentario tenía filo, pero Esteban lo ignoró. «Gracias por invitarme». Su voz era serena, contenida. Iván lo condujo a una sala contigua más privada donde una mesa estaba preparada con documentos. Un hombre con gafas de semblante jurídico se levantó al verlos. «Señor Esteban, soy el abogado familiar. Si gusta, podemos proceder con la firma del acuerdo que hablamos». Esteban miró la carpeta sobre la mesa sin sentarse. «¿Acuerdo?», preguntó. Iván aclaró la garganta. «Solo queremos dejar las cosas claras, papá. No es nada complicado. Tú transfieres el premio de lotería a un fideicomiso familiar y a cambio, bueno, tendrás un lugar aquí, con nosotros. Estabilidad. Compañía». «¿Compañía o custodia?», murmuró Esteban. El abogado carraspeó abriendo el contrato. «Es solo una formalidad, garantiza tu bienestar y el futuro de los nietos. Todos ganan». Entonces Esteban sacó la caja de madera de la bolsa y la colocó sobre la mesa. «Yo también traje algo para esta noche». Iván frunció el ceño. «Es el cheque, no. Es algo más valioso». Abrió la caja y reveló el testamento, la carta y la fotografía. «Este es mi legado, y ya tiene destinatario. Todo irá a la Fundación de San Benito, a los que realmente saben lo que es vivir sin ser vistos». Iván palideció. «¿Estás bromeando?» «Nunca hablé más en serio». El abogado intentó intervenir. «Señor Esteban, esto podría tener implicaciones legales». «Lo sé. Por eso ya está registrado y notariado».
Iván dio un paso atrás, su voz temblaba entre la ira y el desconcierto. «Después de todo lo que hice por ti, de permitirte venir». Esteban lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Me diste una invitación, no amor, una oportunidad de pagar, no de pertenecer». La conversación fue interrumpida por la llegada de un niño de unos 6 años con el cabello oscuro como el de Iván. «¿Quién es él, papá Iván?», vaciló. «Es un viejo amigo de la familia». Esteban agachó la mirada. Ni siquiera el título de abuelo le concedía a su hijo. «¿Quieres ver una foto tuya cuando tenías su edad?», preguntó mientras tomaba la imagen del interior de la caja. Se la mostró. El niño la miró con curiosidad. «Ese soy yo». «No, ese es tu papá». Tenía una risa parecida a la tuya. El niño sonrió y salió corriendo. Iván, aún atónito, cerró la carpeta de los contratos con brusquedad. «Te arrepentirás de esto». Esteban guardó la foto en su abrigo. «Puede ser, pero dormiré en paz». Antes de irse se volvió hacia el abogado. «Usted estuvo presente. Tome nota de que no firmé nada. Todo fue voluntario, sin coerción». Y con eso se marchó del salón mientras las luces del árbol parpadeaban con un ritmo impersonal. Al salir de la casa, la brisa fría le acarició el rostro. Caminó hacia la parada del tranvía mientras la fiesta seguía resonando tras él como un eco lejano de una vida que ya no era suya. No había entregado millones, pero había recuperado algo más valioso: su dignidad. Por primera vez en años, Esteban sonrió sin dolor. La mañana siguiente amaneció con un cielo grisáceo y una lluvia fina pintaba las aceras de reflejos plateados. Esteban se despertó temprano como siempre lo hacía, aunque esta vez sin la ansiedad que lo había acompañado durante tantos años. El peso de la decisión tomada la noche anterior le había liberado algo dentro del pecho, como si al fin hubiese encontrado el cierre que su alma necesitaba. Se preparó una taza de café fuerte y tostadas con aceite de oliva y tomate, costumbre que jamás abandonó desde su juventud en Cuenca. Encendió la radio de onda corta que aún mantenía en la cocina y una canción antigua comenzó a sonar, de aquellas que Lucía solía tararear mientras cocinaban juntos. Cerró los ojos un momento y sintió que ella aún estaba allí, en ese rincón donde siempre brillaba la luz del sol de la mañana. A media mañana caminó hasta la Fundación San Benito, una casa modesta en las afueras de la ciudad donde los niños sin hogar y los ancianos abandonados encontraban refugio y consuelo. Fue recibido por Teresa, una mujer de voz suave y sonrisa constante que dirigía la institución con una mezcla admirable de disciplina y ternura. «Señor Esteban, qué gusto verlo otra vez», dijo mientras lo conducía a su despacho. Sacó de su abrigo la copia del testamento, ahora debidamente registrada ante notario, y la colocó sobre la mesa. «Es oficial. Todo está en orden. Cuando yo falte, este lugar recibirá cada euro, cada libro, cada pedazo de mí». Teresa lo miró conmovida. «Es demasiado, don Esteban». No respondió él. «Es justo. Ustedes son mi familia ahora». Pasaron la tarde hablando de los planes para mejorar las instalaciones, ampliar el comedor, contratar a más educadores. Esteban pidió que con el dinero también se construyera una pequeña biblioteca en honor a Lucía. Ella amaba los libros incluso más que a la televisión, bromeó, y Teresa rió con él. Al regresar a casa, Esteban encontró un sobre esperándolo en el buzón. Reconoció la letra de inmediato, era de Iván. Por un instante pensó en no abrirlo, pero algo lo empujó a rasgar el papel. Dentro había una carta breve escrita a mano. «No sé si aún queda algo que decir. No sé si me odias. Solo sé que anoche te vi. Y no reconocí al hombre que creía haber dejado atrás. Fue como si toda mi vida hubiese sido un error. Si alguna vez quieres hablar, estaré esperando». No había firma, solo una dirección. Esteban sostuvo la carta entre sus manos por largos minutos. Recordó a Iván de niño corriendo por el jardín con las rodillas raspadas y la boca manchada de mermelada. Recordó las noches en vela cuando tenía fiebre, los cumpleaños modestos pero llenos de risas. Pensó también en los años de silencio, en las palabras crueles, en el rechazo y el vacío. El pasado no podía borrarse, pero quizás con el tiempo podría entenderse. Sin embargo, por ahora no contestaría. Había algo más urgente que sanar la vida que aún quedaba por vivir.
Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales con suavidad, Esteban encendió una vela frente a la ventana. No era por Iván ni por él mismo. Era por los que aún esperaban ser vistos, por los que alguna vez fueron ignorados, silenciados, descartados, por cada alma olvidada. Encendió la vela y murmuró: «Aquí estamos». No necesitaba aplausos, ni redención, ni venganza. Había elegido el camino más difícil, el del amor sin condiciones. Y en ese gesto silencioso encontró el regalo más poderoso de todos. El 24 de diciembre llegó con una frialdad inusitada, no solo en el aire, sino también en el alma de Esteban. Había elegido su mejor abrigo de lana gris, uno que había comprado hacía décadas en Salamanca, y lo desempolvó del armario con un suspiro. En sus manos llevaba una sencilla bolsa de papel dentro de la cual reposaba la caja de madera tallada que Lucía había regalado a Esteban en su aniversario número 30. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo más valioso, la verdad. Al llegar frente al portón de la casa de Iván, ubicada en un barrio cerrado a las afueras de Madrid, un joven con traje negro y auriculares lo detuvo. «¿Nombre?», preguntó sin levantar la vista de la tablet. «Esteban Morales», respondió él con voz firme. El muchacho revisó la lista y con una sonrisa de compromiso asintió y le indicó que pasara. La casa era deslumbrante, moderna y perfectamente decorada para la ocasión. Luces cálidas colgaban de las ventanas, un árbol de Navidad gigante presidía el salón y el olor a canela y vino caliente impregnaba el ambiente. Pero Esteban no se dejó deslumbrar por el artificio. Caminó entre los invitados, todos vestidos de gala con copas de cava en la mano y risas cuidadosamente calculadas. Ninguno le dirigió más que una mirada curiosa y fugaz, como si intentaran adivinar qué hacía ese hombre mayor con zapatos gastados entre tanta opulencia. Iván apareció finalmente con un traje oscuro perfectamente entallado y una copa de vino tinto en la mano. «Padre», dijo con una sonrisa tensa, «qué bueno que pudiste venir». Esteban respondió con una inclinación leve de cabeza. «No vine por la comida ni por ti, vine por lo que representa». Iván sonrió aún más ampliamente, pero sus ojos no contenían calidez. «Pues entonces pasemos al despacho. Hay algo que me gustaría que firmaras antes de la cena». Esteban lo siguió consciente de cada paso. Dentro del despacho, dos hombres de mediana edad vestidos con trajes de abogado esperaban frente a una carpeta abierta. «Señor Morales», saludó uno de ellos. «Este documento establece una transferencia voluntaria de bienes en favor de su hijo Iván como gesto de reconciliación familiar». Esteban tomó asiento, sacó sus lentes del bolsillo interior de su chaqueta y comenzó a leer línea por línea. Era un traspaso absoluto, cuentas bancarias, inmueble e incluso el derecho sobre su pensión. «¿Y qué recibo yo a cambio?», preguntó. «Acceso a la familia», respondió Iván con naturalidad. «Visitas esporádicas a los niños. Quizá incluso una foto con ellos esta noche si cooperas». Esteban cerró la carpeta con delicadeza. «Así que este es el precio de ser recordado». «No lo veas así, padre», dijo Iván. «Lo veo como es», respondió él con una calma demoledora. Abrió la bolsa de papel y sacó la caja de madera. La colocó sobre la mesa, la abrió y sacó una copia del testamento notariado, junto con una carta y una fotografía antigua. «Este es mi verdadero legado», dijo. «Y no es para ti». Iván frunció el ceño. Uno de los abogados intentó interrumpir, pero Esteban lo calló con un gesto. «Ustedes me ven como un anciano solo y rico, pero no estoy solo. He construido algo más duradero que la sangre, he sembrado dignidad». Iván tomó la carta y la rompió sin siquiera leerla. «No puedes hacer esto», gritó. «Es mío por derecho». «No, hijo», respondió Esteban. «El amor no se hereda, se cultiva. Y tú hace años dejaste que el tuyo muriera». Se levantó, tomó su abrigo y sin mirar atrás salió del despacho. De fondo escuchó gritos ahogados y el sonido seco de un vaso estrellándose contra el suelo. Al pasar por el comedor, un niño pequeño, el mayor de los hijos de Iván, se le quedó mirando. «¿Tú eres el abuelo?», preguntó con inocencia. Esteban se detuvo. Quiso decir sí. Quiso abrazarlo, pero solo sonrió y dijo: «Soy un viejo amigo de tu familia». Siguió caminando mientras el niño lo observaba sin entender. Cuando llegó a la puerta principal, una mujer de cabello oscuro lo detuvo.
Era Elena, la esposa de Iván. «No sé qué pasó allá adentro», dijo en voz baja. «Pero gracias, gracias por tener el valor de venir». Esteban asintió sin palabras. Afuera la noche era fría pero no hostil. Caminó hacia la parada del autobús bajo una lluvia suave, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo había defendido su dignidad con la fuerza de la verdad. El sol del día siguiente se filtraba con dificultad a través de las nubes invernales, como si también él dudara en salir. Esteban se despertó temprano, aún con el peso del encuentro en la casa de Iván oprimiéndole el pecho, pero con la conciencia más liviana que nunca. Encendió la radio como hacía cada mañana desde la muerte de Lucía, pero esta vez la voz del locutor mencionaba algo familiar. Un caso que ha generado polémica en redes sociales tras ser publicado anoche en el boletín de la periodista Marta Cifuentes. Un padre anciano heredero de una fortuna inesperada fue presionado por su hijo para ceder todos sus bienes a cambio de una invitación navideña. Esteban dejó caer la cuchara en el tazón de avena. Cerró los ojos. Marta había cumplido su promesa. La noche anterior, justo antes de abandonar la casa de Iván, le había entregado a la periodista toda la grabación del audio. Las fotos del contrato, la copia del testamento que destinaba el dinero a una fundación para ancianos abandonados. Ella, joven y decidida, le prometió visibilizar lo que muchos callaban: el abuso emocional disfrazado de reconciliación. Y lo hizo. No solo se viralizó su artículo en cuestión de horas, sino que medios nacionales y luego internacionales comenzaron a replicar la historia. A lo largo de esa mañana, Esteban recibió llamadas de números desconocidos. No contestó. Luego llegaron los correos, decenas de mensajes de apoyo de mujeres mayores, de padres distanciados de sus hijos, de jóvenes que le agradecían por haber visibilizado el dolor del olvido. Uno de los mensajes lo conmovió profundamente. «Gracias por no ceder, señor Morales. Usted nos representa a todos los que fuimos silenciados». Emilia, 29 años, trabajadora social. Las lágrimas corrieron por sus mejillas de forma silenciosa, no por tristeza, sino por alivio. Al mediodía recibió la visita de Marta. Traía consigo un ejemplar del periódico impreso con el titular en letras doradas: «El padre que dijo no al chantaje navideño». Su rostro, captado en un momento de dignidad absoluta, ilustraba la portada. «¿Está bien con esto?», preguntó ella con respeto. Esteban asintió. «Hace mucho tiempo que no me sentía visto». Marta le tomó la mano. «Hoy lo ve el mundo entero». Pero no todos celebraban. Iván, como preveía, reaccionó con furia. Primero intentó desacreditarlo en redes, diciendo que todo había sido un malentendido, que su padre estaba enfermo y había sido manipulado por terceros. Luego lo acusó públicamente de querer arruinar su reputación familiar. Pero la verdad ya había echado raíces y la gente no compró su historia. Las imágenes eran claras, la voz grabada no dejaba lugar a dudas, y la narrativa de Esteban había tocado demasiados corazones. Las empresas asociadas al despacho de Iván comenzaron a retirar contratos. Algunos clientes importantes dejaron de responder sus llamadas. Su nombre, antes vinculado a filantropía y negocios limpios, ahora aparecía en foros de discusión sobre abuso a ancianos. Un día después, Esteban fue contactado por la Fundación Aurora, una institución de ayuda a adultos mayores vulnerables, quienes le ofrecieron hacer una alianza para usar su testimonio como parte de una campaña nacional de concienciación. Esteban aceptó no por vanidad, sino porque comprendía que su experiencia podía ser un faro para otros. Grabó un video breve desde su sala, sentado frente a la chimenea, explicando que la vejez no debía ser sinónimo de desecho, que el amor no se mendigaba y que la dignidad no tenía precio. El video alcanzó miles de reproducciones en menos de 24 horas. Mientras tanto, el teléfono de Iván fue intervenido como parte de una investigación judicial por intento de coacción. Algunos de sus antiguos socios entregaron pruebas adicionales, correos donde él hablaba abiertamente sobre sacarle el dinero al viejo antes de que se le ocurriera regalarlo a los perros. La justicia comenzó a moverse lenta pero segura. Esteban, por su parte, comenzó a dar entrevistas cuidadosamente seleccionadas, siempre con la condición de que no lo trataran como víctima, sino como símbolo de resistencia. En una de esas conversaciones le preguntaron si sentía odio por su hijo.
No respondió. El odio es una cadena. Yo decidí ser libre. Su respuesta se convirtió en titular y fue replicada en distintos idiomas. Pese a toda la atención, Esteban se mantuvo firme en su rutina paseos matutinos por el parque, partidas de ajedrez con otros jubilados en la plaza y tardes horneando pan con canela que luego compartía con los niños del barrio. Cuando alguien le preguntaba cómo era posible mantenerse tan sereno en medio del caos mediático, él simplemente sonreía. Porque aprendí que decir la verdad, aunque duela, siempre alivia más que callarla. Esa semana, una señora de voz suave lo llamó desde Barcelona. Era la directora del Hogar San Felipe, un albergue para adultos mayores sin familia. Señor Esteban, su historia nos ha devuelto la esperanza. Los residentes no dejan de hablar de usted. Si alguna vez quiere visitarnos, esta es su casa. Y por primera vez en años Esteban pensó en viajar, no para escapar, sino para compartir. Así, mientras la figura pública de Iván se desmoronaba como un castillo de naipes, Esteban se alzaba como un símbolo inesperado de verdad, valor y dignidad en la vejez. En lugar de encerrarse en el dolor, había elegido abrir las puertas de su historia para que otros no sufrieran en silencio. La primavera llegó con pasos suaves, como si la naturaleza supiera que el corazón de Esteban ya no podía resistir más inviernos emocionales. El jardín detrás de su nueva vivienda, un pequeño complejo para adultos mayores en las afueras de Zaragoza, comenzaba a llenarse de margaritas y romero. Allí, entre árboles que susurraban recuerdos al viento, Esteban encontraba cada mañana un motivo para sonreír. No era la riqueza lo que lo sostenía, sino la certeza de haber elegido el camino correcto. La historia que compartió con el mundo no solo había sacado a la luz el abuso emocional que sufrían muchos como él, sino que también había sembrado una semilla colectiva de conciencia. Tras la exposición mediática y la posterior investigación judicial, Iván fue llamado a declarar. Intentó victimizarse culpando al estrés a sus asesores al malentendido del amor paternal. Pero los documentos, los audios, las declaraciones de sus antiguos socios y la opinión pública hablaron más alto. A pesar de que la ley no dictó una condena penal por falta de precedentes jurídicos claros en el ámbito de extorsión familiar, Iván perdió algo más valioso para su ego: su reputación. Su despacho cerró sus amistades, se distanciaron, y lo que más dolió fue que sus propios hijos nietos de Esteban comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué el abuelo no viene más? ¿Por qué la abuela del cuento se parece a él? La mentira se volvió insostenible. La esposa de Iván, Julia, finalmente pidió el divorcio, dejando claro que no podía criar a sus hijos bajo el techo de alguien que había convertido a su propio padre en una transacción. Mientras tanto, Esteban había encontrado un nuevo propósito en la Fundación Aurora, a la cual había destinado no solo sus bienes materiales, sino también su tiempo. 3 veces por semana daba charlas en comunidades de adultos mayores, compartiendo su historia no con ánimo de venganza, sino como advertencia y consuelo. No estamos solos, repetía con voz firme. Y no necesitamos pagar con silencio el amor que se nos debe por derecho. Un día recibió una carta con remite desconocido. Al abrirla reconoció inmediatamente la caligrafía, aunque temblorosa. Era de Julia, su exnuera. La misiva decía: «Estimado Esteban, lamento profundamente no haber visto antes lo que ocurría. Fui parte de una dinámica que silenció tu dolor y ensalzó la ingratitud. Hoy mis hijos preguntan por ti. No tengo derecho a pedir nada, pero si decides que pueden conocerte, te prometo que lo haré con respeto y sin condiciones». Esteban leyó y releyó esas palabras. No lloró, ya no. Solo respiró hondo y escribió una respuesta corta. Los nietos nunca deben pagar por los errores de sus padres. Serán bienvenidos cuando estén listos. A partir de ese día, cada domingo por la tarde, 2 niños de ojos inquietos y sonrisas tímidas llegaban al jardín de la residencia con dibujos, cuentos y preguntas. ¿Cómo conociste a la abuela Lucía? ¿Es cierto que ganaste la lotería sin querer? ¿Nos puedes enseñar a plantar tomates? Y Esteban, que había pasado años hablando con el viento, ahora tenía a quien contarle historias. La periodista Marta también se convirtió en parte de su vida. Más allá de la profesionalidad, cultivaron una amistad honesta.
Ella lo visitaba con frecuencia, a veces acompañada de su madre o de su perro rescatado. Juntos hablaban de literatura, de política, de empanadas y del paso del tiempo. Marta siempre decía: «Esteban, tú no solo compartiste tu historia, nos cambiaste a todos». Él sonreía humilde. «Solo hablé cuando ya no pude callar más». La fundación, con la herencia de Esteban, abrió una nueva ala en su centro principal. Una casa de transición para adultos mayores recién abandonados o que salían de hospitales sin familia. La bautizaron Casa Morales. En la entrada, una placa rezaba: «Aquí el amor no se compra, se cuida». La primera vez que Esteban la visitó, se detuvo frente al jardín recién plantado y colocó una pequeña figura de madera que había tallado con sus propias manos, un roble y una semilla. «Para que nunca olviden que hasta el árbol más fuerte fue alguna vez vulnerable», dijo. El tiempo siguió su curso. Esteban envejeció claro. Las caminatas se hicieron más cortas, las noches más largas. Pero nunca más se sintió invisible. Tenía visitas, cartas, mensajes, nietos que lo llamaban Abuelo Esté. Y lo más importante, tenía paz. Una noche, sentado frente a su ventana favorita, viendo cómo la luna se reflejaba sobre los tejados, escribió las últimas líneas de su diario. «No fui perfecto. Me equivoqué, callé, cedí demasiado. Pero cuando importaba, dije que no. Y ese no fue el acto más grande de amor hacia mí mismo». Cerró el cuaderno, apoyó la cabeza en el respaldo de su silla y sonrió. No sabía cuánto tiempo más tendría, pero sí sabía que al final su legado no sería una fortuna, sino una verdad dicha a tiempo. Y así, entre el murmullo de las hojas y el calor de las manos pequeñas que aún buscaban sus historias, Esteban Morales dejó una huella que ningún olvido pudo borrar.